Se nos pide que encontremos dx usando implícito. Diferenciación. Comenzamos por diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Cuando diferenciamos con respecto a x, si tenemos un término x, diferenciamos como lo hacemos normalmente si tenemos un término, y diferenciamos con respecto a y luego multiplicamos por un factor de y de x porque necesitamos aplicar la regla de la cadena mirando el lado izquierdo de la ecuación. Necesitamos aplicar la regla del cociente que he mostrado aquí en la esquina superior derecha. Empezando por el denominador, tenemos el cuadrado del denominador, que es el cuadrado de x menos. Y en el numerador tenemos el denominador de x menos y. Veces la derivada del numerador con respecto a x, la derivada de 5x con respecto a x es 5, y luego tenemos menos el numerador de 5x. Veces la derivada del denominador con respecto a x. Para encontrar la derivada de x menos y con respecto a x, primero diferenciamos x con respecto a x, que es 1, y luego menos. Aviso, aquí tenemos un término y, por lo tanto, diferenciamos con respecto a y luego multiplicamos por d de x. La derivada de y con respecto a y es 1, y luego tenemos veces d de x. Una vez d de x es solo d de x, que debería tener sentido la derivada de y con respecto a x. Es solo d de x. A la izquierda la derivada de 2 más x al cubo con respecto a x es 3x al cuadrado. Y ahora comencemos a simplificar. El numerador de la izquierda. Distribuyendo 5 tenemos 5x menos 5y. Debido a la resta distribuimos menos 5x, lo que nos da menos 5x. Y luego plus 5x veces d de x. A la derecha todavía tenemos 3x al cuadrado. Mirando el numerador, observa cómo tenemos 5x menos 5x, que es 0. También vamos a borrar el denominador del lado izquierdo multiplicando ambos lados de la ecuación por el cuadrado de x menos y. Simplificando ahora tenemos menos 5 y más 5x de y de x. Es igual a 3x al cuadrado. Veces el cuadrado de x menos y. El siguiente paso es sumar 5 y a ambos lados simplificando. Ahora tenemos 5x dx. Es igual a 3x al cuadrado. Veces el cuadrado de x menos y. Más 5y. El último paso a resolver para d y de x es dividir ambos lados por 5x. Simplificando ahora tenemos dx. Es igual a. A la izquierda tenemos 3x al cuadrado. Veces el cuadrado de x menos y. Más 5y. Todo dividido por 5x. Y vamos a seguir adelante y dejar la derivada en esta forma. Espero que esto te haya resultado útil.